Bueno, mis queridos hermanos, buenas noches. Hoy vamos a continuar con la clase número 25. Fíjense, ya llegamos a la clase número 25 y vamos a continuar con el Evangelio de Mateo en el capítulo 20. En el capítulo 20 estamos viendo cómo Jesús está enseñando a sus discípulos que en el reino de los cielos, el reino de los cielos se recibe por gracia. Es un regalo de Dios para aquellos humildes, para aquellos que la quieran recibir. Y que en el reino de Dios no funciona como funcionan las cosas del mundo, que las cosas del mundo funcionan a través del trabajo del ser humano. El ser humano consigue la riqueza material por trabajo, ¿verdad? Por el trabajo que hace, y así es como va acumulando riqueza. Pero en el reino de los cielos es a través de la fe, es a través del sacrificio de Cristo Jesús que él hizo por nosotros. Pero hasta aquí pues estamos viendo ese proceso de que los discípulos todavía no alcanzan a comprender la diferencia entre cómo funciona la vida en este mundo y cómo funciona el reino de los cielos. Están en ese proceso. Y en el versículo 17, Mateo 20, 17, vamos a ver esta parte donde Jesús predice de nuevo su muerte. Jesús va a emprender su último viaje a Jerusalén durante su ministerio y le va a decir a los discípulos que les vuelve a decir, les vuelve a comunicar que lo van a atrapar en Jerusalén, lo van a agarrar y lo van a juzgar y lo van a golpear y lo van a matar, ¿verdad? Pero también les dice que va a resucitar. Dice el versículo 17, mientras que subía Jesús rumbo a Jerusalén, cuando dice que subía es porque el terreno, Jerusalén está casi en una montaña, ¿verdad? Entonces hay que ir subiendo. El terreno es hacia arriba. Dice, mientras Jesús subía rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre, o sea, hablando de él mismo, será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que eran los que administraban la vida religiosa. Ellos, dice, lo condenarán a muerte, o sea, hablando de él mismo, que el Hijo del Hombre iba a ser condenado a muerte, y lo entregarán a los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos, o sea, los romanos, para que se burlen de él, lo azoten, o sea, lo golpeen, y lo crucifiquen. Pero el tercer día resucitará. Jesús, hermanos, está anunciando que lo que le va a pasar en Jerusalén. Jesús no tiene miedo de ir. Jesús sabe que le va a pasar esto. Sin embargo, él está hablando a sus discípulos para que ellos vayan haciendo la idea de que lo que van a ver no les vaya a asustar, aunque se asustaron, pero les están avisando de que lo que les va a pasar. Pero ellos como que no pueden creer que esto le va a pasar, porque pues nunca ellos se imaginaron que Jesús iba a terminar en una cruz, ¿verdad? Luego vamos a ver que sigue el relato del capítulo 20, en versículo 20, vamos a ver que todavía los discípulos, aunque Jesús le está anunciando esto, todavía los discípulos siguen pensando en un reino físico, literal, político, donde Jesús va a ser un rey así como un presidente, ¿verdad? Como el mero mero que gobierna la nación literalmente, políticamente. Y mire lo que pasa en esta narración, vamos a ver de Mateo 20, del 20 al 28. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, eran parte, perdón, eran sus discípulos más cercanos. Jesús tenía 3 discípulos que eran los más cercanos, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, o sea, con esos 2 discípulos, se acercó a Jesús, fíjense, ustedes imagínense la escena, y arrodillándose, le pidió un favor. O sea que la mamá de estos discípulos, de estos muchachos, se arrodillaron delante de Jesús para pedirles un favor. Pero más que un favor, era una petición bastante ambiciosa. Mire qué dice, ¿qué quieres? Le preguntó Jesús a esta mujer.
ordena, le dice ella, que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jacobo y Juan quieren ser los príncipes, o sea, los segundos en el reino, después de Jesús que sea el rey. Dice, los que sigan después de ti en autoridad, que sea mi hijo Juan y mi hijo Jacobo. Los más importantes entre los 12, ¿verdad? Fíjense lo que está pidiendo esta señora. Y el versículo 22 dice Jesús, no saben lo que están pidiendo. Le replicó Jesús, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Como diciendo, ¿pueden ustedes sufrir? Cuando dice beber el trago amargo, quiere decir pasar por un momento de sufrimiento. Y Jesús le dice, ¿podrán acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? ¿Creen ustedes que ustedes van a ser capaces de sufrir lo que yo voy a sufrir? Está haciendo esa pregunta a Jesús. Y mire lo que ellos contestaron. Sí podemos. Como que ellos pensaban que lo que Jesús iba a sufrir era poco. Ellos no sabían que Jesús iba a, aunque ya se los había dicho, pero ellos pensaban que era algo leve, que no iba a ser nada difícil. Y mire que dice Jesús, ciertamente beberán de mi copa. No está hablando de una copa de vino. Está hablando del sufrimiento. Es una manera de decir sufrir. Beber una copa quiere decir, es tomar sufrimiento. Es un trago amargo, como a veces nosotros decimos en español. Estoy pasando una dificultad, es algo amargo, decimos. Y eso se refería. No está hablando de una copa de vino. Les dijo Jesús, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya está decidido, dice. Eso ya lo ha decidido mi Padre. En otras palabras, Jesús le dice, lo que ustedes están pidiendo no es que yo no lo quiera conceder, dice, simplemente que eso no me toca a mí, no tengo la autoridad para decir quién se va a sentar a mi derecha o a mi izquierda. Posiblemente, hermanos, en el reino de los cielos, cuando Jesús vuelva, se consume el reino, no sabemos quién va a sentado a su derecha o a su izquierda, ¿verdad? No lo sabemos. Pero lo que quiere decir Jesús de que lo que están pidiendo, ellos están enfocados en gobernar, ellos están enfocados en ser importantes, que iban a querer sobresalir de las demás personas, ¿verdad? Aún de los demás apóstoles, humanamente hablando, ¿verdad? Dice el versículo, por eso el versículo 24 dice, cuando lo oyeron los otros 10 apóstoles, se indignaron contra los dos hermanos. Se indignaron porque ellos pensaron, bueno, ¿y estos quiénes se creen que son? Que son superiores a nosotros, que son mejores que nosotros, que ellos son más amigos que Jesús. O sea que, como diciendo, ellos piensan que nosotros somos de segunda clase, ¿verdad? Entonces, pero todo esto, hermanos, es porque todavía no entendían lo que iba a pasar. Ellos están pensando en un reino político, en un reino humano, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver aquí, que cuando Jesús se dio cuenta que ellos estaban yendo por otro lado, sus pensamientos, verso 25, Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones, Jesús está hablando de términos humanos, lo que se conoce aquí en este mundo, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos, o sea, los que están debajo de su cargo. Y los altos oficiales abusan de su autoridad. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigue esto, ¿verdad? O sea, que esta es la naturaleza de los reinos humanos. Pero Jesús quiere hacer una diferencia, que en el reino de los cielos no es así. O sea, que se quiten esa idea, porque no va a ser así. Versículo 26. Pero entre ustedes, dice, o sea, los discípulos, ustedes, los que me están siguiendo, los que van a ser parte del reino de los cielos. Al contrario, dice, el que quiera hacerse grande, el que quiera sentirse el más importante entre ustedes, deberá ser su servidor, dice. O sea, se tendrá que rebajar
rebajar desde el punto de vista humano, pero no desde el punto de vista del cielo, porque aquí en el mundo material que vivimos, el que sirve o el criado, ¿verdad? Se le ve de menos, ¿verdad? Pero en el reino de los cielos es todo lo contrario. El que sirve es el que es más importante, ¿verdad? Y Jesús precisamente es el máximo ejemplo del servicio, que él siendo Dios, dice, no quiso quedarse en esa posición y se humilló y se vino a este mundo siendo siervo, haciéndose siervo. Y la palabra que sale ahí de siervo es esclavo. O sea, en otras palabras, un esclavo no tiene la libertad de escoger qué es lo que quiere hacer. El esclavo tiene que hacer lo que le toca hacer. No tiene otra alternativa. Un esclavo no dice, sabes que hoy no voy a ir a trabajar, me voy a tomar una semana de vacaciones, hoy me voy a salir a las 3 a las mediodía porque me quiero ir a pasear a la playa. No, el esclavo no está sujeto a lo que su patrón diga las 24 horas. Si el patrón le dice a la medianoche, sabes que anda a comprarme una medicina, el esclavo tiene que ir porque no le queda opción. Y Jesús lo que está queriendo decir es que en el reino de los cielos nosotros estamos llamados a servir a Dios, ¿verdad? Y desde luego que al prójimo también, pero la idea es de que en el reino de los cielos no es una vergüenza ser servidor, al contrario, es un privilegio ser servidor, ser un servidor de Dios, ¿verdad? Del reino de los cielos. Por eso dice el verso 27, y el que quiera ser el primero, el más importante, el que sobresalga más en el reino de los cielos, deberá ser esclavo de los demás. Como le digo, en el reino de los cielos, ser esclavo, ser siervo, no es una vergüenza, es un privilegio. Entonces, pero para la gente del mundo, pues eso choca en su mente, ¿verdad? Porque no están acostumbrados a verlo de esa manera. Verso 28. Jesús se va a poner como el ejemplo, así como el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo del Hombre es él. El Hijo del Hombre ya dijimos que es el personaje que el profeta Daniel vio en una visión que con aspecto de hombre que bajaba del cielo. Pero esa era una visión y ese Hijo de Hombre representa a Jesús. Por eso Jesús dice el Hijo del Hombre, o sea, ese personaje profetizado que iba a bajar del cielo ungido por Dios para hacer el trabajo que le correspondía hacer, soy yo, dice. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, dice. Porque si Jesús hubiese venido como un rey humano, pues él hubiese tenido un montón de sirvientes, ¿verdad? Y él nada más estuviera dando órdenes. Pero Jesús no vino a eso. Él vino a hacer el trabajo más difícil, él lo vino a hacer él mismo, que es dar su vida por la humanidad en la cruz. Y recibió los golpes, insultos, ofensas, aún sin cometer ningún pecado. Así que dice, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida, dice, en rescate por muchos, ¿verdad? Por ejemplo, allá en la antigüedad, los soldados que iban a la guerra, tenían que estar dispuestos a dar su vida por proteger la vida del rey, ¿verdad? Entonces, ellos preferían que morir ellos primero que su rey, ¿verdad? O sea, ya iban con esa mentalidad, ¿verdad? Que su rey era alguien sumamente importante y que la vida del rey valía más. En este caso, Jesús está mostrando de que él es el siervo, ¿verdad? Siervo, y él vino a cumplir un propósito y no le importó humillarse porque lo estaba haciendo para un bien, ¿verdad? Lo estaba haciendo para la salvación, para el rescate de todos nosotros. Bueno, lo que sigue es en Mateo capítulo 20, del versículo 29 hasta el versículo 34. Aquí va a ser la historia de dos ciegos que recobran la vista. Pero antes de leer esta lectura, hermanos, estos dos ciegos representan a esos dos apóstoles que estaban pidiendo una grandeza humana, política, al lado de Jesús.
no lograban ver que Jesús era un rey diferente, que el reino de los cielos es diferente. Por eso la siguiente narración, enseguida de estos dos hermanos, dos discípulos, dos apóstoles, que no lograban ver lo que Jesús estaba haciendo no era un reino de este mundo, sino era el reino de los cielos, un reino espiritual. Entonces, Mateo intercala esta historia para que estos dos ciegos representan a esos dos discípulos, o a cualquier discípulo que no alcanza a ver lo que es, quién es Jesús y a qué vino. Entonces, el versículo 29, Mateo 20, 29, una gran multitud seguía a Jesús cuando salió de Jericó. Usted puede subrayar allá la palabra multitud seguía a Jesús. Dice, mucha gente puede seguir a Jesús, ¿verdad? Dice que salía de Jericó con sus discípulos. Nada más que estos discípulos no sabían hacia dónde estaban siguiendo a Jesús. Es el punto, ¿verdad? Que Mateo está tratando de poner. Verso 30, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron. Otra palabra clave en esta lectura es que estos ciegos estaban sentados junto al camino. O sea, no estaban en el camino, sino a un lado. Estaban imposibilitados de llevar una vida normal, pues estaban ciegos, ¿verdad? Pero cuando oyeron que Jesús pasaba, gritaron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Mateo enfatiza cuando se le llama a Jesús Hijo de David. David fue el gran rey de Israel. Y decir Hijo de David quiere decir, tú tienes derecho al trono de tu padre David. Tú tienes porque tú eres descendiente de David, tienes derecho a ser rey, ¿verdad? Eres grande, ¿verdad? O sea que tú eres alguien que puede alcanzar el trono de Israel. Pero le decían, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Para un judío, hermanos, oír que alguien le diga a Jesús, Hijo de David, era como decir, este es de la genealogía descendiente del rey David y es alguien importante. Este es alguien que merece el trono de aquel David que fue su antepasado, fue más que bisabuelo, ¿verdad? Pero está identificado como alguien de la realeza. Pero Jesús al mismo tiempo, aunque le correspondía el trono literal, político, él vino a traer un reino de espiritual y de paz. Entonces, dice que gritaban. Verso 31, la multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza. O sea que estos ciegos estaban con la determinación de que Jesús los ayudara. Señor, Hijo de David, volvieron a decir, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. Y esta es una pregunta bien importante, ¿verdad? Que Jesús le va a hacer. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Fíjense la pregunta que le dijo Jesús a estos ciegos. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Acuérdense que en la narración anterior, no es Jesús que le dijo a la mamá y a los muchachos, a los discípulos, ¿qué quiere que haga por ustedes? Sino que ellos, la mamá y los muchachos le pidieron a Jesús que Jesús hiciera algo por ellos. O sea que aquí la pregunta es al revés, ¿verdad? O sea que es Jesús quien dice, ¿qué quieres que haga por ti? Mientras que la petición que hizo la mamá es la petición, de ellos salió la iniciativa de pedirle a Jesús que les diera la derecha y la izquierda, ¿verdad? En su trono. Entonces estos dos ciegos representan a esos discípulos que no saben qué es lo que quieren, no saben lo que están pidiendo, ¿verdad? Entonces Jesús por eso dice que se detuvo y los llamó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y la respuesta es, Señor, queremos recibir la vista. A esta gente no le interesaba, estos dos ciegos no les interesaba estar ni a la izquierda ni a la derecha de Jesús.
No les interesaba lo material, no les interesaba el reino. Lo que les interesaba era algo básico, la vista. Recobrar la vista física, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, estos dos ciegos representan a dos ciegos espirituales, a los discípulos, que espiritualmente no alcanzaban a ver a qué había venido Jesús. Entonces, es como que Jesús les preguntara a ustedes hoy, ¿qué quieren que haga por ustedes? Tristemente, lo primero que muchas veces le vamos a pedir es lo material. Señor, dame dinero, dame esto, dame lo material. Casi nadie pide lo espiritual, ¿verdad? Porque así estamos formados en este mundo. Pensamos que lo material es primero. Jesús ya dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir. ¿Cómo va a venir? Por añadidura. Pero está en ese proceso de que los discípulos les está costando un trabajo tan grande darse cuenta de que lo material no es lo primero, sino lo espiritual. Por eso esos dos ciegos representan a todo, no solo a los discípulos, sino a todo el sistema judío, ¿verdad? Que está enfocado en lo material. Y luego, pues también a la gente de este mundo, ¿verdad? Nosotros estamos enfocados más en lo material que en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, aunque debería ser al contrario. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Si usted fuera una persona honesta y pensara primero en lo espiritual, pues, por ejemplo, yo le diría a Jesús, Señor, perdóname mis pecados. Perdóname mis pecados, ¿verdad? Porque necesito ser perdonado, necesito estar en paz, ¿verdad? Pero en este caso, ellos su necesidad era física, ¿verdad? Y Mateo lo está poniendo aquí nada más para representar a esos dos discípulos que estaban ciegos espiritualmente. ¿Qué quiere que haga por ustedes? Señor, queremos recibir la vista. O sea, lo más básico, lo más sencillo que... Usted sabe que tener la vista, hermanos, es un privilegio muy grande. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Imagínese que fuera cieguito o cieguita usted. Imagínese nada más en qué situación estuviera. No poder ver las cosas. Gracias a Dios que tenemos la capacidad de ver, ¿verdad? Un regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Es una bendición grandísima. Yo sé que usted no vendería ninguno de sus ojos ni por $10 millones. Yo sé que usted no vendería ninguno de sus ojos por $10 millones. ¿Por qué? Porque eso es algo sumamente valioso que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, los que tenemos la bendición de poder ver. Versículo 34, Jesús se compadeció de ellos, de los dos ciegos, y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y los siguieron. Lo importante, hermanos, aquí es que vimos de que había, en esta porción, vemos que empieza diciendo que había una multitud que seguía a Jesús, pero no sabía por qué lo estaba siguiendo, ni a dónde lo estaba siguiendo. Igual que los discípulos, lo estaban siguiendo, sabía que iban a Jerusalén, pero no querían oír que Jesús iba a morir y a resucitar. Lo que ellos estaban pensando es que Jesús se haga el rey ahí, que saque al rey que está ahí, que se ponga él, y nosotros nos sentamos a la mesa con él. Es lo que estaban pensando, para que ellos fueran los gobernantes. Y no es en el plan de Jesús, y a veces pensamos equivocadamente igual que los discípulos. Por eso el versículo 34 dice, Jesús se compadeció de ellos. Y eso es lo que estamos esperando, que Jesús haga en cada uno de nosotros, que se compadezca y que nos abra los ojos espirituales para que no nos deslumbre lo material, sino que realmente veamos hacia dónde está yendo Jesús, que es a la cruz, al sacrificio, ¿verdad? Mucha gente no ve el sacrificio de Jesús. Sí, dice, pues sí, Jesús murió, pero lo que quiero es que me dé lo material, ¿verdad? Primero. Entonces, a veces nos equivocamos desde esa apreciación. Aunque Jesús, no estamos diciendo que Jesús no nos vaya a dar lo material, sí nos lo da, ¿no? Pero ese no debe ser lo primero que debemos de buscar.
Entonces dice, Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Y al instante recobraron la vista y los siguieron. Si usted lee el capítulo, usted lee esta misma historia en el Evangelio de Marcos, va a decir que los siguieron en el camino. Pero Jesús está yendo a la cruz, está yendo a Jerusalén, a que lo maten, a la cruz, a que lo crucifiquen. O sea, seguir a Jesús sin pensar en el sacrificio, pues no es real, ¿verdad? Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, dice. Como diciendo, tiene que estar dispuesto al sacrificio, tiene que estar dispuesto a dar más de lo que comúnmente la gente da, ¿verdad? Entonces estamos viendo eso, ¿verdad? Que eso es bien importante. Bueno, estamos viendo de que estos dos ciegos recobraron la vista y se unieron al grupo que estaba siguiendo a Jesús. Y Jesús iba a Jerusalén y esta es la última semana que Jesús va a estar en Jerusalén y es la última semana de lo que se conoce como de su pasión, ¿verdad? De su sufrimiento. Vamos a entrar al capítulo 21 y el versículo 21 del versículo 1 al 11. Esta parte es bien interesante. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, dice, al monte de los olivos. El monte de los olivos está enfrente de la ciudad de Jerusalén. Hay una muralla ahí que rodea la ciudad. Y hay una puerta enfrente del monte de los olivos, hay una puerta y hay un camino que lleva a ese lugar. El monte de los olivos, que también se le conoce como Getsemaní. Getsemaní, que quiere decir donde se prensan las uvas, ¿verdad? No las uvas, las olivas, ¿verdad? Y se saca el aceite del aceite de olivo. Entonces, cuando dice que llegó ahí al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra, dice, atada y un burrito con ella. Desátenlo y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor lo necesita, porque ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Bueno, hermanos, esto que Jesús va a hacer es algo que estaba escrito en el profeta Zacarías, ¿verdad? El profeta Zacarías, hay una poesía, ¿verdad? Hay una poesía que se escribió que el profeta Zacarías escribe, donde menciona también de que a la ciudad va a llegar su rey, ¿verdad? En este caso es el Señor. Claro que ese libro de Zacarías habla del templo cuando se iba a reconstruir como 500 años antes de Cristo, ¿verdad? Los judíos fueron sacados de Israel, se destruyó el templo, el primer templo que hizo Salomón, se los llevaron cautivos a Babilonia, tuvieron 70 años allá, luego Dios les concedió que regresaran 70 años después y le tocó el corazón al rey Ciro de ahí de Persia para que les diera todos los materiales para que reconstruyan el templo. Entonces había una alegría muy grande porque se iba a reconstruir el templo. Entonces cuando se estaba en este proceso de reconstruir el templo, el profeta Zacarías dijo que en ese templo iba a entrar el rey, ¿verdad? Iba a entrar el rey, o sea, hablando de Dios, hablando de Dios mismo, ¿verdad? Aunque lo estaba diciendo de una forma poética, pero aquí Jesús va a entrar a la ciudad de Jerusalén físicamente, literalmente, en un burrito, y por eso Jesús menciona este pasaje que está en Zacarías. Y dice el verso 4, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, la hija de Sión es el nombre que se dará a la ciudad de Jerusalén. Sión es la montaña donde está la ciudad de Jerusalén. Entonces, por eso le dice la hija de Sión, porque
en esa montaña estaba la ciudad. Mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Aquí el profeta está hablando de forma poética. Es una poesía que habla de que ese templo iba a volver Dios, ¿verdad? Porque al destruir el templo que hizo Salomón, pues quedó como desolado ahí. Dios no estaba presente ahí. Y se iba a reconstruir el templo para que Dios volviera a estar ahí, ¿verdad? Y estuvo. Pero aquí está hablando Jesús. Jesús está hablando de que él también iba a entrar físicamente, ¿verdad? Al templo, a la ciudad de Jerusalén. Versículo 6. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron una burra y un burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba atrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana quiere decir Señor, líbranos o sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, dice. Está hablando de la gente, porque esa era una semana donde iba a haber fiesta, se iba a celebrar la Pascua. Entonces mucha gente de los alrededores venía, de los pueblos vecinos venía. Entonces había mucha gente en la ciudad. Entonces cuando veían que venía alguien sentado en un burrito, le ponían los mantos y la gente estaba entusiasmada. Estaba muy como emocionada, como diciendo, bueno, Jesús es que hace milagros, ya llegó y seguramente a lo mejor va a pasar algo importante, ¿verdad? Y por eso cantaban. Por eso la ciudad estaba como sorprendida. Bueno, ¿qué está pasando? Generalmente en esas fiestas no había pasado nada igual. Y luego dice el verso 10, ¿quién es este? Preguntaban. ¿Quién es este? Aquí no dicen que es el rey, pero dicen, este es el profeta Jesús. Cuando dicen profeta, quiere decir, este es el que viene anunciándonos la palabra de Dios, ¿verdad? Este habla de Dios, nos enseña la palabra de Dios. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Contestaba la gente. O sea que la gente ya tenía una identidad quién era Jesús. Pero todavía estaba en ese proceso, ¿verdad? La gente no se imaginaba lo que le iba a pasar a Jesús. Jesús ya lo había predicho que le iban a atrapar y le iban a golpear, le iban a crucificar. Pero está cumpliendo algo que estaba escrito en la Biblia, en los profetas, que Jesús entró sentado en un burrito, ¿verdad? Ya se cumple esa profecía. Versículo 21:12, Jesús entra al templo. Dice, Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían. Bueno, tal vez usted diga, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo es que Jesús empezó a voltear las mesas? ¿Por qué los echó? Bueno, Mateo no nos dice por qué, ¿verdad? Pero se sabe de que en el templo, los que estaban encargados del templo no dejaban que la gente trajera sus animales para el sacrificio, sino que ellos los vendían de ahí. Y se los vendían bien caro a la gente pobre. Entonces, también los que hacían este trabajo o este negocio en el templo, también no aceptaban la moneda romana, sino que hacían un cambio de moneda con la moneda del templo, ¿verdad? Como excusando de que la moneda romana era una moneda sucia, manchada de pecado, ¿verdad? Como dan a entender que las monedas que ellos usaban sí eran honestas, ¿verdad? Cuando no tenían nada de honestidad, cuando eran muy corruptos, ¿verdad? Porque todo esto era un abuso que hacían hacia la gente. Entonces, cuando Jesús entró, Jesús ya sabía lo que estaba pasando. Él ya se había dado cuenta. No era la primera vez que iba a Jerusalén. Pero Jesús está haciendo cosas que
que va a provocar una tensión más fuerte entre los líderes religiosos y él, porque él sabe que esa semana él debe de morir. Entonces Jesús va a hacer cosas fuertes, ¿verdad? Correctas, pero fuertes, que aquellos se van a indignar y se van a enojar. Dice que volcó las mesas de los que cambiaban dinero y de los puestos que vendían palomas. O sea, las vendían muy caras. Y mira lo que dice Jesús en el verso 13. Escrito está, les dijo Jesús, mi casa será llamada casa de oración. Esto está escrito en Isaías 56:7. Jesús menciona algo que Isaías ya había dicho, que el templo del Señor, ¿verdad? Aquel templo que de Jerusalén se había sido dedicado para que Dios estuviera, presente ahí en persona, en espíritu, pero en persona estaba ahí, ¿verdad? Él descendía sobre ese templo. Entonces Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y luego Jesús menciona en la siguiente parte del verso otra frase que dijo otro profeta, que dijo Jeremías. Pero ustedes la están convirtiendo, dice, en cueva de ladrones. O sea que la han convertido en un lugar de corrupción. Los ladrones son corruptos, o sea que no son honestos. Entonces Jesús sabía de que no había honestidad, ni transparencia, ni buena voluntad de los que vendían y cambiaban dinero ahí, sino que estaban haciendo un negocio, pero igual que cualquier pagano, ¿verdad? Que no conociera a Dios. Entonces por eso Jesús estaba enojado. Verso 14, se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Aquí estamos viendo un contraste en que aunque Jesús se enojó por aquellas cosas que se estaban haciendo mal, él no dejó de ser bueno con la gente que lo necesitaba, ¿no? Entonces dice, sanó ciegos y cojos. Y luego el verso 15 dice, pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, o sea, los que administraban el templo, vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana, otra vez, sálvanos, sálvanos, Dios sálvanos, le decían al hijo de David, se indignaron, se enojaron, como diciendo, ¿cómo es que a este le están cantando? ¿Verdad? ¿Cómo es que a este le están dando tanta importancia? ¿Verdad? O sea que no, ellos no podían ver a Jesús ya, estaban en un punto muy de confrontación, ¿verdad? Todo lo que hacía Jesús les irritaba porque iba en contra de sus valores y de su sistema. Verso 16, mire lo que le dijeron a Jesús, oye lo que estos están diciendo, protestaron, o sea, se quejaron. Y Jesús dijo, claro que sí, respondió Jesús, sí lo oigo. Dice, y Jesús le cita otro pasaje de la Biblia. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho ha puesto la perfecta alabanza. O sea que la alabanza de la gente que tiene un corazón limpio, como el de los niños, dice Jesús, esa es la que le agrada a Dios. Como diciendo, no lo que ustedes le están haciendo aquí en su casa, ¿verdad? Como diciéndoles, esos niños sí tienen un corazón limpio y puro, y esa alabanza Dios la recibe, pero la de ustedes para nada, porque ustedes están haciendo malos negocios en la casa de Dios y en el nombre de Dios. Entonces, verso 17 dice, entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Betania era el pueblo donde vivía Lázaro, María y Marta. Era un pueblo que estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Entonces dice que ahí se fue a pasar la noche, ¿verdad? Pero ya fue la confrontación que hubo con los líderes religiosos. Entonces, hasta ahí, pues, vamos viendo este capítulo, que es un capítulo de bastante confrontación, ¿verdad? Entre Jesús y los líderes religiosos. Y esta semana, hermanos, esta semana que está viviendo Jesús ahí en Jerusalén, va a ser la semana muy difícil, porque pues finalmente lo van a matar, ¿verdad? No se va a poder ir de Jerusalén sin que lo maten, ¿verdad? Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que iba a llegar un momento tan crucial,
de que él, él no se iba a echar para atrás, como decimos, ¿verdad? Él no se iba a acobardar. Él sabía de que iba a llegar en ese fin de semana que venía, ese fin de semana iba a estar muerto, ¿verdad? Entonces, él sabiendo todo eso, él sigue adelante con el plan de Dios, ¿verdad? Mostrando su valor, su determinación y la confianza en el plan de Dios, ¿verdad? Entonces llegamos al capítulo 21, versículo 18. Esta es otra parte muy, muy bonita porque vamos a ver a un Jesús que maldice una higuera, ¿verdad? Jesús casi nunca lo vemos maldecir. Siempre hablando de cosas buenas, ¿verdad? Haciendo cosas buenas. Pero cuando hay que maldecir algo, también él lo hace porque él sabe que lo que no es bueno, lo que está lleno de maldad, pues hay que condenarlo, hay que destruirlo. Tiene que terminar. Entonces, el capítulo 18, perdón, 21, verso 18, va a pasar algo muy importante. Dice que en la noche se fue a Betania, pero dice muy de mañana, dice. O sea, muy de mañana, yo me imagino que estaba saliendo el sol y era muy tempranito, ¿verdad? Tal vez eran las 6, las 7 de la mañana. Yo no dice la hora, pero dice que era muy de mañana. Cuando volví a la ciudad, o sea, Jesús no perdió tiempo. Ya estaba otra vez en Jerusalén porque sabía que había mucho que hacer en esta semana. Dice, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Al ver una higuera, una planta que da higos, una higuera, dice, al ver una higuera junto al camino. ¿Se acuerdan de que los ciegos estaban sentados junto al camino? Aquí Mateo vuelve a poner junto al camino. O sea que lo que está mostrando aquí Mateo es que no está, lo que está en el camino está en el camino de Dios y lo que no está en el camino está fuera, ¿verdad? Y Mateo usa esto para recalcar que esta higuera estaba junto al camino, pero no era parte del camino. Entonces, acuérdense que Jesús da camino a la cruz, ¿verdad? Entonces, esta es una ilustración que va a pasar, algo que va a pasar, que va a servir para ilustrar un mensaje muy importante. Dice, muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Imagínense. Jesús tal vez pensó, bueno, ahorita tengo hambre, voy a bajarme unos higos para satisfacer un poco el hambre que tengo, ¿verdad? Pero se acercó y empezó a buscar ahí entre las hojas y no encontró nada, no encontró ni un higo, ni un higo. O tal vez tenía higos chiquitos, ¿verdad? Verdes todavía, pero no estaban listos para comer, en fin. Y dice, pero no encontró nada más que hojas. Y mire lo que dijo Jesús, nunca más vuelvas a dar fruto. Y tal vez podamos ver que Jesús está actuando, bueno, ¿por qué Jesús está haciendo esto? Bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que representa, ¿verdad? Porque aunque sí maldijo la higuera representa algo. Luego dice, y le dijo, y al instante, dice, se secó la higuera. Imagínense que Jesús le dijo a la higuera, nunca más vuelves a dar fruto. Y en ese momento, imagínense, como por arte, como pudiéramos decir nosotros, como por arte de magia. Imagínense que el árbol se secó, pero así en un instante. Por eso dice que al instante se secó la higuera. Imagínense que las hojas se volvieron así todas. Imagínense un árbol seco. ¿Qué diferencia hay? Hay todo prieto, todo así, todo arrugado, en fin. Y dice, los discípulos se asombraron, dice, al ver esto. Pues cualquiera se hubiera asombrado. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto? Preguntaron ellos. Versículo 21. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, le respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera,
sino que podrán decirle a este monte o a esta montaña, quítate de aquí o quítate de ahí y tírate al mar y se hará. Y si ustedes creen, recibirán todo lo que todo lo que pidan en oración. Aunque el tema aquí, hermanos, central no es la oración, ¿verdad? El tema central aquí es que esta higuera representa a algo, ¿verdad? Si ustedes buscan en su Biblia el profeta Oseas en el Antiguo Testamento, antes de Mateo están varios profetas pequeños y uno de ellos es Oseas, ¿verdad? Entonces, en Oseas, capítulo 9, 7 al 10, ahí está el mensaje. Está el mensaje de lo que quiere decir esta cosa que está haciendo Jesús, porque Jesús está hablando de cuando hace cosas, no las hace nada más por hacer, ¿verdad? Sino Jesús está haciendo cosas que representan algo, ¿verdad? Que representan algo. Si usted busca Oseas capítulo 9, versículos 7 al 10, se va a dar cuenta por qué Jesús maldijo la higuera. La higuera representa algo. Y el hecho de que no esté dando frutos también representa algo. Si usted ve en Oseas capítulo 9, lo voy a leer. Esta es una poesía que el profeta Oseas hizo cuando Dios iba a castigar a Israel. Versículo 7. Dice esta poesía: han llegado días del castigo. Ha llegado días de la retribución o del pago. Eso quiere decir. Que lo sepa Israel. Es tan grande tu maldad y tan intensa tu hostilidad. Hostilidad quiere decir rechazo, desprecio. Que al profeta, a Jesús le acaban de decir que él es el profeta de Nazaret. ¿Recuerdas cuando entró a Jerusalén le preguntaban quién era? Jesús acá, la gente acaba de decir, es el profeta. Dice que al profeta se le tiene por necio, por un tonto. O sea que la gente tenía a Jesús, no toda la gente, pero los líderes religiosos tenían a Jesús como un tonto. Y al hombre inspirado por loco. Jesús está usando esta profecía o esto que escribió este profeta para referirse a él, que a él lo estaban tratando como un tonto, como un necio, como un loco, como un profeta que no tenía valor, pero al mismo tiempo, por ese desprecio que le estaban haciendo a él, y también que le hicieron a Juan el Bautista, que era profeta, también viene un castigo contra Israel. Versículo 8. El profeta junto con Dios es el centinela de Efraín. Efraín es el nombre que se le da a Israel, otro nombre. Pero enfrenta trampas en todos sus caminos. O sea que el profeta, aunque es el centinela, dice que enfrenta trampas en todos sus caminos. O sea que los fariseos, los líderes religiosos, siempre estaban tratando de ponerle trampas a Jesús para que él dijera algo y lo pudieran acusar de que él no era un profeta de Dios. Y luego dice el verso, han llegado al colmo de la corrupción. ¿Ves? En el templo había mucha corrupción, en la misma casa de Dios, como se le llamaba, ¿verdad? Como en los días de Gibeá. Y luego dice, pero Dios se acordará de sus perversidades y los castigará por sus pecados, dice. Verso 10. Cuando encontré a Israel, fue como hallar uvas en el desierto, dice Jesús. Dice, cuando vi a sus antepasados, fue como ver higos tiernos en la higuera. Pero ellos se fueron a Baal-peor y se entregaron a la vergüenza. Se volvieron tan detestables como el objeto de su amor. Jesús está, cuando maldice la higuera, los judíos sabían
de que la higuera representa a Israel. Fíjense, este árbol representa a Israel en una poesía. Y cuando el profeta Oseas lo mencionó en el tiempo que venía un castigo para el pueblo de Israel por el desprecio que le hacían a Jesús. Por el desprecio, como decimos en nuestro lenguaje, lo tiraban a necio, lo tiraban a loco, no le hacían caso, se burlaban de él. Entonces, Jesús está hablando, al maldecir la higuera, está hablando de un tiempo de juicio que viene contra Israel, porque a él lo han rechazado, y es una higuera que no da fruto para Dios, no da fruto espiritual, solo pecado, solo maldad, disfrazada de religiosidad. ¿Ah? Parecían muy religiosos, pero era un disfraz, ¿verdad? Era un disfraz. No amaban a Dios. Entonces, por eso dice que el versículo, volviendo a Mateo, dice que no solo harán, dice, lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte representa el monte de Sión, donde está asentada Jerusalén. O sea, está hablando específicamente, Jesús está refiriendo al monte de Sión, donde estaba la central y la capital y el templo. Entonces, por eso dice, o sea, cuando está algo en maldad, está haciendo la maldad, dice Jesús, le podrán decir a este monte, el monte representa la maldad que había en Jerusalén. Quítate de aquí, tírate al mar, y así se hará, porque Dios no está de acuerdo con la maldad, con la corrupción. Es lo que está queriendo decir Mateo. El que conoce las profecías lo va a entender, como ya lo leímos en Oseas, ¿verdad? Pero el que no, pues va a decir, no, pues una montaña, pues ¿a qué montaña se referirá? Está refiriendo a la montaña de Jerusalén. Ese monte es Jerusalén, porque ahí está, sobre ese monte estaba la ciudad de Jerusalén, el monte de Sión. Y así se hará, dice, como diciendo, Dios no está de acuerdo. Dios está contigo, porque si tú estás a favor de Dios va a estar de tu lado, porque tú no vas a estar de acuerdo con la maldad. Dice, y luego dice, así se hará, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan, dando a entender de que si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, somos gente espiritual de verdad, Dios nos va a conceder lo que necesitemos, ¿verdad? Como platicábamos al principio antes de que empiece la clase, nuestra hermana decía que yo le había concedido un milagro, ¿verdad? había resultado algo bueno con su carro, ¿verdad? Que la aseguranza se lo iba a pagar. Yo le digo, pues, todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios. Y es lo que está queriendo decir Jesús, pero tenemos que entender a qué se está refiriendo. Ese monte representa al monte de Sión, al monte, ese mismo que le cantaron a Jesús. Mira, ahí viene viene entrando tu rey. Entonces, está hablando de conceptos que conocen los judíos, ¿verdad? Entonces, un judío iba a entender claramente qué significa la higuera, porque ellos saben que ellos representan la higuera. Entonces, y aunque fue una higuera literal, pero estaba representando algo que no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Y lo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, Dios lo va a juzgar, Dios lo va a destruir. Ese es el mensaje de esto que estamos leyendo. No es literal que uno va a orar y se va a mover una montaña. Claro que no es literal. Es una figura para dar a entender de lo que está pasando en este capítulo, ¿verdad? Este capítulo está hablando del rechazo que este monte, donde estaba la ciudad de Jerusalén, estaban haciendo al profeta Jesús, ¿verdad? Y ya vimos que venía un tiempo de juicio. Y más con lo que le van a hacer a Jesús, porque no solamente lo van a rechazar, lo van a matar, ¿no? Y es el mensaje de Mateo, que nosotros podamos ver todo eso. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí por hoy, ¿verdad?
hay mucho que estudiar porque luego en los siguientes versículos vamos a ver cómo es que a Jesús le ponen en duda su autoridad, porque se le acercan otra vez los sacerdotes y los ancianos del templo a cuestionarlo, ¿verdad? A cuestionarlo, que quién le había dado autoridad para meterse al templo y por qué estaba haciendo eso pero no sé si nos alcance el tiempo hoy, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más esta parte, ¿verdad? Vamos a ver Mateo capítulo 21 del 23 al 27. Dice, Jesús entró en el templo, entró otra vez al templo, ¿verdad? Él sabe que ahí no lo iban a dejar en paz, precisamente por lo que acaba de decir, de que siempre le están poniendo trampas al profeta. Dice, Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. No se le acercaron para platicar con él, ni para decirle, enséñanos una parábola, nada de eso. Sino se acercaron a quejarse, a buscarle, a reprocharle. Le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? Como diciendo, ¿con qué autoridad te andas metiendo aquí al templo y andas haciendo y deshaciendo? Lo interrogaron, ¿quién te ha dado esa autoridad? Como diciendo, ¿cómo es que te atreves? Si nosotros somos los que tenemos la autoridad aquí, no tú. Le están como reprochándole eso, ¿no? ¿Cómo es que te atreves a meterte a desbaratarnos nuestro negocio? O sea, nosotros somos los que mandamos aquí, no tú. Desde luego que Jesús lo sabía, ¿verdad? Y Jesús muy inteligentemente le dice en el versículo 24, yo también les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan era el profeta que estuvo bautizando en el río Jordán y hasta que bautizó a Jesús, bautizó a Jacobo y a Juan y a Pedro y todos ellos, antes de que vinieran a ser discípulos de Jesús. Y dice, yo también, le dice Jesús, le voy a hacer una pregunta. Si me la contesta, le diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? Dice, ¿del cielo o de la tierra? En otras palabras, para ustedes, Juan era un hombre que Dios lo envió, o él empezó a bautizar nada más porque a él se le ocurrió. Les hizo esta pregunta. Ellos se pusieron a discutir entre sí, o sea que se hicieron a un lado y vamos a ver qué le respondemos, porque esta pregunta no es fácil de responder y también vamos a ver por qué. Si respondemos del cielo, si ellos están de acuerdo que Juan, Dios lo había enviado y tenía el respaldo del cielo, nos dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Si ustedes están de acuerdo que era del cielo, entonces ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué lo despreciaron? Pero si le decimos de la tierra, o sea que no tenía el respaldo de Dios, Juan el Bautista, nada más era un loco que estaba ahí gritando, que se arrepientan. Dice, si decimos eso, tememos al pueblo, dice, porque todos, dice, o sea que la gran mayoría del pueblo consideraban que Juan era un profeta, o sea que no era un impostor ni era un charlatán, era un profeta de Dios, que aunque se vestía raro, pero tenía el respaldo de Dios. Precisamente porque tenía el respaldo de Dios, Jesús fue para ser bautizado por Juan. Y luego hasta lo mataron, le cortaron la cabeza, para que veamos en qué valor tenían al profeta, a Juan. No le respetaban su autoridad, la autoridad del cielo, de Dios. Tememos al pueblo porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. No sabemos si Juan era enviado de Dios o era un loco que estaba ahí nomás gritando porque él no tenía nada que hacer. Claro que lo sabían, pero se hacían a los tontos porque no se querían comprometer, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Si ustedes no se quieren comprometer,
Yo tampoco, dice Jesús. O sea, ahí se terminó la discusión. Se terminó la discusión porque ellos sabían de que Juan el Bautista era un profeta enviado por Dios. Y Jesús también era otro profeta, o sea, que anunciaba la palabra. Profeta quiere decir que hace un llamado a la gente para que se acerque a Dios. Entonces, en ese caso, tanto Juan como Jesús, Dios lo estaba usando y tenían el respaldo del cielo, pero ellos no lo querían reconocer. Y más adelante vamos a ver que Mateo va a poner tres parábolas que hablan de autoridad. Una es de un padre con dos hijos que tenían un viñedo y los hijos no lo respetan. Bueno, uno de ellos no le dice que sí va a ir a trabajar y no va. Entonces Jesús le dice, esos hijos tercos son ustedes, no respetan la autoridad de Dios. Luego presenta otra parábola de unos labradores. Este era el dueño de un viñedo que le renta su viñedo a unas personas para que lo trabajen. Entonces se hacían contratos de que de las ganancias del viñedo, ya que se recogían las uvas, se hacía el vino, se repartían el dinero, ¿verdad? Al dueño le tocaba una parte y a los que trabajaron en el terreno le tocaba otra parte. Entonces aquí los que arrendaron el viñedo, cuando mataron a los siervos del dueño, y cuando mandó a su hijo a hacer cuentas también lo mataron. Entonces el dueño del viñedo dijo, bueno, pues no me queda más remedio que llamar al ejército para que destruya estos malvados. Y esos malvados representan los líderes los líderes del pueblo de Israel, los líderes religiosos, porque ellos no tenían rey. El rey era romano, pero los tenía bajo su control, ¿verdad? Estaban bajo Roma, pero religiosamente ellos tenían su religión ahí. Y la última parábola que está en el capítulo 22 habla de un rey que iba a hacer una boda de su hijo, le iba a hacer una fiesta a su hijo. Y manda las invitaciones y lo desprecian. No respetan la autoridad ni del rey. ¿Eh? En otras palabras, y luego matan a los mensajeros del rey que los mandó a invitar a las bodas. Entonces el rey tiene que mandar su ejército otra vez para destruir a estos malvados. O sea que Jesús va a hablar de tres parábolas donde no respetan la autoridad de Dios, ni a los que Él manda. Entonces las consecuencias van a ser terribles, porque Dios va a tener que castigar a los malvados. Entonces, y esas son las tres parábolas, ¿verdad? Que están en el capítulo 21 y el capítulo 22. No, el capítulo 22 termina con el rey que manda, que prepara una fiesta de bodas para su hijo. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos, porque estamos viendo de que Jesús está enfrentando a gente malvada, a gente mala, gente que está disfrazada de gente buena, porque ellos eran líderes religiosos, pero a cada momento vemos que le estaban haciendo la vida imposible a Jesús. Y ahí en Juan, ¿verdad? En Juan les dice, si ustedes me amaran, dice, porque ellos empezaron a alegar que ellos eran hijos de Abraham. Dice. Físicamente pueden ser hijos de Abraham, dice, pero ustedes por la maldad que están mostrando, ni son hijos de Abraham, ni son hijos de Dios. Ustedes son hijos del diablo. Porque los deseos de vuestro padre, el diablo, quieren hacer. O sea, me quieren matar, dice. Si me amaran, ustedes no me quisieran matar, dice. Jesús sabía claramente que lo querían matar, ¿no? Entonces, pero Jesús tuvo que enfrentar a ellos, ¿verdad? Y al hacerle lo que le hicieron dentro del plan de Dios, ¿verdad? Pues Dios usó todo esto para que a través del sacrificio de Cristo nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestra maldad. Entonces, y nosotros pudiéramos alcanzar el perdón de Dios. Pero todo esto es la trama, ¿verdad? La trama que estamos viendo, de que en el reino de la tierra, ¿verdad? Cuando la gente se deja guiar por la ambición, con el control, la autoridad carnal, del dinero, en fin,
del orgullo y todo eso, pues va a terminar mal. Va a terminar mal. Ahorita estamos viendo que hay una guerra ahí en Rusia, Ucrania, y muchos países están involucrados. Y todo por el control, por la ambición de controlar, ¿verdad? Dominar el uno al otro, ¿verdad? Y usar las riquezas de un país, no dejar que el otro país sea independiente. Entonces todo eso, hermanos, es pura maldad que va a terminar en destrucción. Va a terminar en destrucción porque no se hace las cosas de acuerdo a la voluntad y el plan de Dios. No hacen las cosas en paz, sino todo se quiere hacer a base de violencia. Y al final de cuentas, ¿verdad? Dios va a tener que juzgar a estas naciones que actúan con maldad, ¿verdad? Bueno, si ustedes quieren comentar algo, ¿qué es lo que han aprendido en esta noche? Voy a cortar la grabación. Si quieren comentar, déjenme, voy a cortar la grabación, pero voy a seguir prendido, a ver.